Si el dinero te genera estrés, este video es para ti. El dinero puede estar presente en tu vida todo el día, incluso cuando no lo estás usando. Está en tu cabeza cuando despiertas, cuando trabajas, cuando descansas y cuando intentas dormir. No porque falte necesariamente, sino porque genera una tensión constante, una presión silenciosa que no se apaga. Pagas, cumples, haces lo que se supone que debes hacer, pero la tranquilidad no llega. Y ese cansancio mental se acumula más rápido que cualquier deuda. Es un estrés que no siempre se nota, pero que se siente en el cuerpo, en el ánimo y en la forma en que tomas decisiones. Hay personas que no deben grandes cantidades, que no gastan en exceso y aún así viven preocupadas. Revisan el saldo varias veces al día. Calculan mentalmente cada gasto. Piensan en el dinero incluso cuando deberían estar descansando. Y eso desgasta. Porque vivir en alerta constante consume energía. No solo financiera, sino emocional. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente permanente de tensión. Aquí hay algo importante que casi nadie dice. El problema no es el dinero, es la forma en que vives pensando en él. Pensándolo como amenaza, como urgencia, como algo que siempre está a punto de fallar. Esa relación no nace de un día para otro. Se construye con experiencias, con miedo, con errores pasados, con un entorno donde siempre parece faltar. Y cuando esa forma de pensar se instala, gobierna tus decisiones sin que lo notes. Vivir así te coloca en modo supervivencia. Todo se vuelve urgente, todo se siente frágil, cada imprevisto parece un golpe. Y cuando estás en ese estado, no decides con claridad. Reaccionas, buscas alivio inmediato, pagas para quitarte presión hoy, aunque eso te genere más presión mañana. Compras tranquilidad momentánea a cambio de estrés futuro. Y ese intercambio constante te mantiene atrapado en el mismo ciclo. Lo más peligroso es que este estado se normaliza. Te acostumbras a vivir tenso, a vivir preocupado, a creer que así es la vida adulta, que preocuparse por el dinero es inevitable, que la calma es un lujo reservado para otros. Y cuando aceptas eso, dejas de buscar una relación distinta con tu dinero. No porque no quieras, sino porque crees que no es posible. Este estrés financiero no siempre viene de ganar poco. Muchas veces viene de no tener claridad, de no saber exactamente dónde estás parado, de no tener dirección. Cuando no sabes si lo que haces hoy te va a dar estabilidad mañana, la mente no descansa. Vive anticipando problemas, vive imaginando escenarios. Y esa anticipación constante es agotadora. El problema es que desde ese lugar no se construye nada sólido. El estrés bloquea la planificación. La ansiedad reduce la visión. Te impide pensar a largo plazo. Te hace enfocarte solo en sobrevivir la semana, la quincena, el mes. Y aunque sobrevivir es necesario, no puede ser el objetivo final. Porque sobrevivir no da paz, solo te mantiene en pie. Este video no es para decirte que trabajes más, ni para prometerte soluciones rápidas. Es para ayudarte a entender por qué el dinero te genera estrés y cómo empezar a recuperar algo que vale más que cualquier cifra. La calma, porque cuando hay calma, hay claridad. Y cuando hay claridad, aparece el control. No un control rígido ni obsesivo, sino un control consciente que te permite respirar, pensar y decidir mejor. Recuperar la calma no significa que todos los problemas desaparezcan. Significa que ya no te dominan, que el dinero deja de ocupar toda tu mente, que puedes mirar tus números sin miedo, que puedes enfrentar decisiones sin ansiedad, y eso cambia todo. Cambia la forma en que gastas, cambia la forma en que ahorras, cambia la forma en que planeas tu futuro. Si hoy el dinero te genera estrés,
No es porque seas débil ni porque estés fallando, es porque nadie te enseñó a relacionarte con él desde la calma, y esa relación sí se puede aprender, paso a paso, decisión a decisión. Este es el inicio de ese proceso, no para que ganes más de inmediato, sino para que vivas con menos presión y más control. Porque la verdadera estabilidad financiera no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente. Existe una creencia muy arraigada que dice que el estrés financiero se soluciona ganando más dinero, que si el ingreso sube, la preocupación baja. Y aunque suena lógico, en la práctica rara vez funciona así. Hay personas que duplican su ingreso y siguen viviendo con la misma tensión, siguen revisando el saldo con ansiedad, siguen sintiendo que nunca es suficiente, porque el problema no estaba en el monto, estaba en la forma de manejarlo y de pensarlo. Ganar más sin orden es como echar más agua a un recipiente roto. El flujo aumenta, pero la tranquilidad no llega. El dinero entra, pero se va igual de rápido. Y como ahora hay más en juego, la presión incluso puede crecer. Más compromisos, más gastos, más expectativas. El estrés no desaparece, se transforma, cambia de forma, pero sigue presente. Esto confunde a muchas personas porque esperan que el dinero sea la solución, cuando en realidad es solo una herramienta. Hay algo que casi no se habla. El estrés financiero no distingue niveles de ingreso. Afecta tanto a quien gana poco como a quien gana más, si no hay control. Sin educación financiera, el dinero no da calma. Solo amplifica lo que ya existe. Si hay desorden, amplifica el desorden. Si hay miedo, amplifica el miedo. Si hay impulsividad, amplifica la impulsividad. Por eso hay personas con buenos ingresos que viven al límite y personas con ingresos modestos que duermen tranquilas. Perseguir ingresos sin estructura es una acción incorrecta muy común. Se busca el aumento, el ingreso extra, el nuevo proyecto, sin antes ordenar lo básico. Y cuando ese dinero llega, no encuentra un sistema que lo sostenga. Se reparte entre urgencias, compromisos y hábitos que ya estaban ahí. El resultado es frustrante. Trabajas más, ganas más, pero sientes lo mismo, cansancio y presión. Este error también alimenta la pobreza mental, la idea de que siempre falta algo, de que nunca se alcanza, de que cuando llegue más, entonces sí estarás tranquilo. Pero ese momento nunca llega si no cambias la forma de usar y dirigir el dinero. La calma no depende solo de cuánto ganas, depende de cuánto control tienes. Y el control no se compra, se construye. El control financiero empieza cuando entiendes que más dinero no corrige automáticamente el caos, que antes de buscar crecer necesitas ordenar, no para limitarte, sino para protegerte. Porque sin estructura cualquier ingreso nuevo se convierte en una carga. En lugar de aliviar, presiona. En lugar de dar libertad, encadena. La educación financiera entra justo aquí, no como teoría complicada, sino como una forma distinta de relacionarte con tu dinero. Te enseña a poner límites, a priorizar, a decidir con intención. Te enseña que el dinero debe servirte, no dominarte. Y cuando eso se aprende, el estrés empieza a bajar, incluso antes de que el ingreso cambie. Entender que el estrés financiero no viene solo de ganar poco, es liberador. Te quita la culpa, te muestra que no estás fallando por no ganar más, te muestra que hay algo que sí está en tus manos ahora mismo. Tu forma de manejar lo que ya tienes, tu forma de pensar sobre el dinero, tu forma de decidir. Cuando empiezas a construir control, la relación con el dinero cambia. Ya no lo ves como una amenaza constante. Lo ves como algo que puedes organizar, aunque sea poco a poco. Y esa sensación de control es profundamente calmante, porque por primera vez sientes que no todo depende de factores externos, que hay decisiones internas que marcan la diferencia. Más dinero puede ayudar, claro,
pero solo cuando llega a una mente preparada, a un sistema que sabe recibirlo. Sin eso, el estrés seguirá ahí, esperando. Por eso el verdadero alivio no empieza con ganar más, empieza con entender mejor. Y entender mejor es el primer paso para vivir con menos ansiedad y más tranquilidad financiera. Vivir en modo emergencia permanente es una de las formas más silenciosas de desgaste financiero y emocional. No siempre hay una crisis real, pero tu mente actúa como si la hubiera. Todo parece urgente, todo parece inmediato. Cada gasto, cada mensaje del banco, cada imprevisto activa una alerta interna. Y cuando vives así, no hay espacio para pensar, solo para reaccionar. El cuerpo se tensa, la mente se acelera y el dinero se convierte en una fuente constante de presión. Este estado mental no aparece de la nada, se construye cuando no hay margen, cuando no hay claridad, cuando no sabes exactamente qué pasaría si algo sale mal. Entonces, la mente se adelanta, imagina escenarios, se prepara para lo peor. Y aunque eso parece responsable, en realidad es agotador. Porque vivir anticipando problemas te roba energía que podrías usar para planear soluciones reales. En modo emergencia, todas las decisiones se toman con prisa, no porque quieras, sino porque sientes que no hay tiempo. Pagas para quitarte la presión del momento. Aceptas condiciones que no te convienen solo para resolver hoy. Postergas lo importante, porque lo urgente siempre gana. Y ese patrón se repite una y otra vez. No es falta de inteligencia, es un sistema nervioso saturado. El problema es que reaccionar constantemente te mantiene atrapado. Cada reacción resuelve algo pequeño, pero refuerza el estado de alerta. No construye estabilidad, solo la aplaza. Y cuanto más tiempo pasas en ese modo, más difícil se vuelve salir. Porque tu mente se acostumbra a funcionar así. El estrés se vuelve normal. La urgencia se vuelve rutina. Este modo también afecta tus hábitos financieros. Gastas sin pensar porque necesitas alivio. Evitas revisar porque te genera ansiedad. No planificas porque sientes que no sirve de nada. Y sin darte cuenta, el mismo estrés que quieres evitar te lleva a decisiones que lo aumentan. Es un círculo que se alimenta solo. Salir del modo supervivencia no significa que los problemas desaparezcan. Significa que dejas de enfrentarlos desde el miedo constante. Empiezas a crear pequeños espacios de control, pequeñas pausas donde decides en lugar de reaccionar. Y esas pausas son fundamentales, porque en ellas vuelve la claridad. La disciplina financiera no puede construirse en estado de emergencia. La planificación tampoco. Para planear necesitas calma mínima. Para pensar a largo plazo necesitas que el cuerpo deje de sentir amenaza constante. Por eso, antes de hablar de estrategias, hay que hablar de estado mental. No puedes ordenar tus finanzas si tu mente está siempre corriendo. Reconocer que vives en modo emergencia es un acto de honestidad, no para juzgarte, sino para entenderte. Muchas personas viven así durante años sin darse cuenta. Creen que es normal estar siempre preocupados, que así es la vida adulta, pero no lo es. Es una señal de que falta estructura, no de que falte esfuerzo. Cuando empiezas a salir de ese modo, aunque sea poco a poco, algo cambia. El dinero deja de sentirse como una amenaza constante. Empiezas a ver patrones, empiezas a anticipar sin ansiedad, empiezas a decidir con más intención. Y esa transición es poderosa, porque te devuelve algo que el estrés te había quitado. La capacidad de pensar. Vivir con menos urgencia no es vivir sin responsabilidad. Es vivir con dirección. Es dejar de apagar incendios todo el tiempo para empezar a construir un sistema que no se queme con cada chispa. Y ese sistema no se crea de un día para otro, pero sí empieza con una decisión clara: salir del modo supervivencia y entrar en un modo más consciente.
Este es un punto clave del proceso, porque mientras todo sea emergencia, nada es importante. Y cuando nada es importante, no hay progreso, solo desgaste. Recuperar calma no es un lujo, es una necesidad para cualquier persona que quiera dejar de vivir estresada por el dinero y empezar a construir control real. Aquí es donde el cambio empieza a sentirse posible. La ansiedad financiera no aparece solo cuando falta dinero. Aparece cuando no sabes si lo que haces hoy está construyendo algo mejor para mañana. Puedes estar ocupado todo el día, resolviendo pendientes, pagando cuentas, cumpliendo responsabilidades y aún así sentir una inquietud constante. Esa inquietud no viene del esfuerzo, viene de la falta de dirección. Cuando no hay una idea clara de hacia dónde vas, la mente no descansa. Muchas personas confunden actividad con avance, hacen mucho, pero no saben si ese mucho está alineado con algo más grande. Y cuando no hay alineación, aparece la ansiedad, porque el cuerpo siente que gasta energía sin rumbo. Trabajas, pero no sabes si ese trabajo te va a dar estabilidad. Ahorras un poco, pero no sabes para qué. Pagas deudas, pero no ves el final. Esa incertidumbre es una fuente enorme de estrés. La diferencia entre esfuerzo y dirección financiera es clave. El esfuerzo es energía. La dirección es intención. Sin dirección, el esfuerzo se dispersa. Se va en múltiples frentes, sin consolidar nada. Con dirección, incluso un esfuerzo pequeño se acumula, y esa acumulación es lo que genera tranquilidad. Saber que lo que haces hoy tiene un propósito claro reduce la ansiedad, aunque el camino sea largo. Hacer mucho sin un plan claro es una acción incorrecta muy común. Se confía en que el movimiento resolverá la confusión, que con el tiempo las cosas se acomodarán solas. Pero el tiempo sin dirección no ordena, solo pasa, y mientras pasa, la ansiedad crece, porque la mente necesita señales de progreso, no solo de actividad. La claridad financiera no significa tener todo resuelto, significa saber cuál es el siguiente paso, saber qué es prioritario y qué puede esperar, saber qué decisión te acerca y cuál te aleja. Esa claridad actúa como un ancla, te da estabilidad emocional, incluso cuando hay dificultades, porque sabes por qué estás haciendo lo que haces. La inteligencia financiera reduce ansiedad porque ordena la mente, te ayuda a ver el panorama completo, a entender que no todo es urgente, que no todo se resuelve al mismo tiempo, que hay etapas. Y cuando entiendes las etapas, dejas de exigirte soluciones inmediatas para problemas que requieren proceso. El crecimiento personal y financiero se encuentran aquí, en aprender a tolerar el proceso sin perder la calma, en aceptar que avanzar no siempre se siente espectacular, pero sí se siente más estable. Y esa estabilidad es la base de cualquier libertad futura. Sin estabilidad emocional, cualquier libertad financiera es frágil. Cuando empiezas a construir dirección, el estrés cambia de forma, deja de ser una amenaza constante y se convierte en una señal. Una señal que te dice dónde ajustar, no algo que te paraliza. Y eso es una transformación importante, porque ya no huyes del estrés, lo usas como información. La ansiedad financiera no se elimina ignorándola ni ganando más dinero sin orden. Se reduce cuando sabes hacia dónde vas. Cuando cada decisión, aunque pequeña, responde a una dirección consciente. Y esa dirección no aparece sola. Se construye con reflexión, con planificación y con decisiones intencionales. Este es un momento clave, porque aquí entiendes que no necesitas hacer más para sentir menos ansiedad. Necesitas hacer con sentido. Necesitas claridad antes que velocidad. Y cuando la claridad llega, el cuerpo lo siente. Respiras distinto. Decides distinto. Y el dinero deja de ser una fuente constante de estrés para convertirse en parte de un plan que, aunque imperfecto,
tiene rumbo. Normalizar el estrés es uno de los errores más caros que se pueden cometer con el dinero. No porque el estrés en sí quite dinero, sino porque cuando lo aceptas como parte natural de la vida, dejas de cuestionarlo. Dejas de verlo como una señal de que algo necesita cambiar. Empiezas a decirte que es lo normal, que todos viven así, que preocuparse es parte de ser responsable. Y esa idea, aunque común, es profundamente dañina. En muchas familias, el estrés financiero se hereda, no como una cuenta bancaria, sino como una forma de vivir. Creces escuchando que el dinero siempre preocupa, que nunca alcanza, que vivir apretado es lo esperado. Y cuando llegas a la adultez, repites ese patrón sin darte cuenta. No lo ves como un problema, lo ves como realidad. Y cuando algo se ve como realidad incuestionable, no se intenta cambiar. Decir «así es la vida» parece una frase inocente, pero tiene un peso enorme. Es una renuncia disfrazada de realismo. Es una forma elegante de dejar de buscar alternativas. Cada vez que la repites, cierras una puerta. Cierras la posibilidad de pensar distinto, de organizarte mejor, de crear un poco de margen. No porque no puedas, sino porque ya decidiste que no vale la pena intentarlo. Este pensamiento bloquea tanto lo emocional como lo financiero. Emocionalmente, te mantiene en un estado constante de resignación. Financieramente, te impide planear. ¿Por qué? ¿Para qué planear si nada va a cambiar? ¿Para qué ordenar si el estrés es inevitable? Y así, sin darte cuenta, el estrés se convierte en parte de tu identidad, en algo que defines como normal, incluso necesario. El problema es que vivir así tiene un costo acumulado, no solo en dinero, sino en energía, en salud, en calidad de vida. El estrés constante desgasta, reduce tu capacidad de pensar con claridad, te hace más impulsivo, más reactivo, te empuja a decisiones que buscan alivio inmediato, aunque eso complique el futuro. Y ese patrón se refuerza mientras más lo normalizas. Cuestionar lo normal es incómodo. Implica aceptar que algo que has defendido durante años quizá no te está sirviendo. Implica reconocer que vivir preocupado no te hace más responsable, solo más cansado. Pero esa incomodidad es necesaria. Es el inicio de la transformación, porque solo lo que se cuestiona puede cambiar. La responsabilidad personal no es cargar con culpa, es asumir que hay cosas que sí puedes decidir distinto. No todo depende de ti, pero algo sí, y ese algo suele ser más de lo que crees. Cuando dejas de decir «así es la vida» y empiezas a preguntar «¿por qué es así?», recuperas poder. Poder para ajustar, para priorizar, para construir un entorno menos estresante. La transformación financiera empieza aquí, no cuando ganas más, no cuando pagas todo, sino cuando decides que vivir estresado no es una condición permanente, que puede ser una etapa pero no un destino, y esa decisión cambia tu relación con el dinero, porque ya no lo ves solo como una fuente de preocupación, sino como algo que puedes aprender a manejar con más calma. Desarrollarte personalmente también implica esto. Aprender a no aceptar como normal lo que te hace daño. Aprender a diferenciar entre lo que es difícil y lo que es innecesariamente pesado. El estrés financiero puede ser una señal de que algo necesita estructura, no sacrificio infinito. Y cuando entiendes eso, dejas de exigirte aguantar y empiezas a permitirte ordenar. Cuestionar el estrés no lo elimina de inmediato, pero le quita autoridad. Deja de mandar sobre ti. Se convierte en información, no en destino. Y ese cambio es profundo, porque a partir de ahí, cada decisión financiera tiene una intención distinta. Ya no es solo sobrevivir, es construir un poco más de calma cada día. Aceptar el estrés como normal te mantiene atrapado. Cuestionarlo te abre posibilidades. Y aunque no tengas todas las respuestas, hacerte la pregunta correcta ya es un avance enorme.
porque significa que dejaste de resignarte y empezaste a transformarte. Y en ese punto, el dinero deja de ser solo una fuente de presión y empieza poco a poco a convertirse en una herramienta para una vida más tranquila y consciente. El dinero empieza a generar calma cuando deja de mandar sobre tus emociones y empieza a obedecer una estructura, aunque sea mínima. No una estructura perfecta, no una estructura rígida, sino una base clara que te permita saber dónde estás parado. El estrés baja cuando sabes qué hacer ante un imprevisto, aunque el imprevisto siga siendo incómodo. La diferencia no está en evitar los problemas, sino en no sentirte perdido frente a ellos. El cambio práctico que devuelve calma no comienza con grandes movimientos, sino con decisiones pequeñas y conscientes. Priorizar es una de las más importantes. Priorizar no es limitarte, es protegerte, es decidir qué es verdaderamente importante para ti antes de que el dinero se vaya solo. Cuando no hay prioridades claras, todo compite al mismo nivel y todo se vuelve urgente. Y cuando todo es urgente, la mente se satura. Crear un fondo de emergencia es otro acto de calma profunda. No porque resuelva todo, sino porque cambia tu estado mental. Saber que hay un pequeño colchón, aunque no sea grande, le dice a tu cerebro que no todo depende del próximo ingreso. Eso reduce la alerta constante, te permite pensar con más claridad, te da margen. Y el margen es uno de los elementos más subestimados de la estabilidad financiera. El control básico también juega un papel clave. No se trata de registrar cada peso ni de vivir obsesionado con números. Se trata de saber de manera simple cuánto entra y cuánto sale. La claridad reduce el miedo. Lo desconocido asusta más que lo difícil. Muchas personas viven estresadas no porque la situación sea insostenible, sino porque no saben exactamente cómo está. Cuando lo ves, aunque no te guste, recuperas control. Decidir antes de reaccionar es quizá el hábito más poderoso para recuperar calma. La reacción nace del miedo. La decisión nace de la conciencia. Cuando decides, incluso una decisión difícil se siente más ligera porque fue elegida, no impuesta. Esa diferencia cambia la relación emocional con el dinero. Ya no te sientes víctima de las circunstancias todo el tiempo. Te sientes participante. La calma no nace del ingreso, nace del orden. Puedes ganar poco y sentir tranquilidad si sabes cómo manejarlo. Puedes ganar más y vivir estresado si no hay estructura. Por eso este cambio práctico es tan importante, porque te devuelve algo que el estrés te había quitado. La sensación de que tienes un plan, aunque sea sencillo, aunque esté en construcción. Este proceso también fortalece la confianza en ti mismo. Cada vez que tomas una decisión consciente, refuerzas la idea de que puedes manejar tu dinero mejor, no perfecto, mejor. Y esa confianza reduce la ansiedad, porque ya no dudas de tu capacidad de responder. Sabes que puedes ajustar, corregir, aprender. La estructura mínima no te encierra, te libera, te da espacio mental para pensar en otras cosas, para descansar, para disfrutar sin culpa, para proyectarte. Y cuando el dinero deja de ocupar todo tu pensamiento, recuperas energía para crecer, no solo financieramente, sino como persona. Este cambio no es inmediato, pero es acumulativo. Cada pequeña acción consciente suma calma. Cada hábito ordenado reduce estrés. Y con el tiempo, esa calma se convierte en estabilidad, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás mejor preparado para enfrentarla. Cuando el dinero deja de controlar tus emociones, cambia tu forma de vivir, respiras distinto, duermes distinto, decides distinto, y eso no tiene precio, porque la tranquilidad financiera no es ausencia de problemas, es presencia de control. Y ese control empieza con una estructura simple, sostenida por decisiones conscientes y una relación más sana con tu dinero. La paz financiera
No es un premio que llega cuando todo está resuelto. Es una decisión que se toma antes. Cuando entiendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de esperar a que las circunstancias mejoren para sentir calma y empiezas a construirla desde la forma en que piensas y decides hoy. No necesitas que desaparezcan todos los problemas para vivir con menos estrés. Necesitas dejar de vivir sin dirección. Muchas personas posponen la tranquilidad. Se dicen que cuando ganen más, estarán mejor, que cuando paguen todo descansarán, que cuando las cosas se acomoden, podrán respirar. Pero ese momento casi nunca llega, porque siempre hay algo más. Siempre hay una nueva urgencia. Y mientras tanto, la vida pasa con una tensión constante de fondo. Elegir la paz financiera es dejar de postergar la calma como si fuera un lujo futuro y empezar a tratarla como una prioridad presente. Esta decisión no significa rendirse ni conformarse, significa hacer las paces con el proceso, aceptar que el camino hacia una mejor situación financiera no es instantáneo, pero sí puede ser más llevadero. Que puedes avanzar sin castigarte todo el tiempo, que puedes aprender sin vivir en culpa, que puedes mejorar sin estar en guerra constante con el dinero. Cuando eliges la calma, empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. Ya no decides solo para apagar el estrés del momento, decides para sostenerte en el tiempo. Empiezas a valorar el orden, no como una obligación, sino como una forma de cuidarte. Empiezas a ver la planificación no como una carga, sino como una herramienta de alivio. Y ese cambio interno se refleja afuera, poco a poco. La esperanza realista nace aquí, no en promesas de dinero rápido, no en fórmulas milagro, sino en la certeza de que puedes relacionarte mejor con lo que tienes, de que puedes aprender, de que puedes ajustar, de que no estás condenado a vivir estresado por el dinero toda la vida. Esa esperanza es tranquila, no eufórica, pero es sólida y se puede sostener. Seguir aprendiendo educación financiera consciente es parte de esa decisión. No para volverte experto en números, sino para entenderte mejor, para reconocer tus patrones, para fortalecer tu criterio, para tomar decisiones con más información y menos miedo. Cada concepto que entiendes reduce incertidumbre, cada hábito que ajustas reduce presión, y esa suma, con el tiempo, construye estabilidad. La responsabilidad personal aquí no pesa, libera. Porque no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerte cargo de lo que sí está en tus manos. De elegir pensar mejor, aunque el entorno sea difícil, de elegir ordenar, aunque no todo alcance, de elegir cuidarte, aunque nadie te lo haya enseñado antes. Si el dinero te genera estrés, no estás solo. A muchas personas les pasa, pero no tiene que quedarse así. Puedes decidir otra relación con tu dinero, una relación menos basada en miedo y más basada en conciencia, menos reactiva y más intencional. Esa decisión no elimina los retos, pero cambia cómo los enfrentas. Quédate aprendiendo, quédate reflexionando, quédate construyendo calma, paso a paso. Porque la paz financiera no es ausencia de problemas, es presencia de criterio, es saber que, aunque no todo esté resuelto, tú estás más presente, más consciente y más preparado. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y empieza poco a poco a convertirse en un aliado para una vida más tranquila y con más sentido.